Mi nombre es Lady Joana Bolaños, yo soy enfermera de la Unidad de Cuidado Intensivo de la Fundación Valle del Lili. Hoy voy a compartir con ustedes el tema de electroencefalografía de 4 canales. Bueno, el objetivo es dar a conocer la utilidad de la monitoría de electroencefalografía de 4 canales en la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Bueno, vamos a ver un poquito de generalidades, la historia del electroencefalograma, la definición, dónde se ubican los electrodos, cómo se obtiene un trazado de electroencefalograma, las ondas cerebrales, las indicaciones, y ya nos vamos a entrar a la monitoría de 4 canales con monitoría BIS, monitoría de SETline. Ahí vamos a ver el PSDI, la matriz de densidad espectral, cómo se aplica en la UCI y algunas conclusiones. Bueno, pero antes que todo, un poquito de historia. Para nosotros tener el electroencefalograma que tenemos ahorita, ¿cierto? Por allá en 1870, Gustav Fritsch y Edward Hitzi vieron en soldados muertos en guerra que si ellos estimulaban áreas del cerebro con corriente galvánica, había movimientos del lado opuesto del cuerpo. Más adelante, en 1875, Richard Caton observó actividad eléctrica cerebral continua y espontánea. Este señor llamó eso corrientes eléctricas en la sustancia gris. Y fue lo que proyectó el primer electroencefalograma sobre una pared usando un galvanómetro de hilo. En 1890, Adolf Beck ya localizó las modalidades sensoriales en la corteza y descubrió que habían oscilaciones espontáneas en los potenciales cerebrales. ¿Sí? En 1913, Vladimir Pravisnevsky fue el primero que registró lo que él llamó electrocerebrograma. Eran fluctuaciones eléctricas, pero en el cerebro de un perro. Él fue el que publicó el primer electroencefalograma de forma impresa. En 1929, Hans Berger fue el primero en hacer estudios en humanos, ¿sí? Pero ya sin el cerebro abierto. Recordemos que antes eran soldados muertos con cerebros expuestos. Este señor Berger registró el primer electroencefalograma en el cerebro humano utilizando pues como modelo a su hija de 14 años. Descubrió el ritmo alfa. Él vio que cuando la niña tenía los ojos cerrados habían unas ondas muy pronunciadas y cuando los abría las ondas se atenuaban un poco. Se lo llamó alfa pues por ser el primer ritmo descubierto. Este señor también fue llamado pues padre de la electroencefalografía y él fue el que acuñó ese término, electroencefalografía. ¿Te recuerden? Hans Berger. Pero Berger, pues no tuvo como mucha credibilidad en ese tiempo. Fue hasta 1934 cuando Edgar Douglas Adrian y Brian Matthews confirmaron las observaciones que Berger había hecho utilizando lo que ellos se llaman amplificadores. Entonces ellos confirmaron estas ondas alfa en la región occipital y lo llamaron ritmo de Berger. Bueno, después de esta historia cortica, ¿qué es un electroencefalograma? Bueno, un electroencefalograma no es nada más que un registro gráfico de la actividad eléctrica neuronal, ¿sí? Pero no de todas las neuronas. Las ondas que se obtienen representan la corriente eléctrica generada por los potenciales de las neuronas piramidales, ¿sí? O células piramidales que están en la corteza cerebral. Entonces, para ello necesitamos unos electrodos que nos capten esa actividad eléctrica, ¿sí? Y cómo se colocan los electrodos. Estos electrodos se tienen que ubicar dependiendo, se posicionan bajo el sistema denominado 1020 de la Sociedad Internacional de Neurofisiología Clínica, SINCA. Entonces, ¿qué dice este sistema? Se toma como punto de referencia el nasion en la parte anterior, el inion en la parte posterior, se toma una medida y la medida que nos dé le vamos a sacar el 10%, ahí vamos a ubicar el primer electrodo, luego el 20%, el otro electrodo y así sucesivamente hasta completar el 100%. De manera vertical, se hace así, de manera horizontal, pues vamos a hacerlo tomando como puntos de referencia las áreas preauriculares. Entonces, medimos, se toma el 10%, se ubica el primer electrodo, el 20% de la medida el otro y así sucesivamente. Cabe mencionar que los electrodos siempre van acompañados de una letra y un número. La letra va a representar el lóbulo que están sensando. Por ejemplo, F frontal, T temporal, P parietal, O occipital. Acá hay una C, no tenemos un lóbulo central, pero esto hace referencia al área coronal, ¿sí? Los números van a ir dependiendo del hemisferio donde esté.
Todo el lado derecho va a ir con números pares y el lado izquierdo con números impares. Bueno, pero entonces, ¿cómo tenemos el electroencefalograma? Ya vimos el último descubrimiento que hicieron estos señores para comprobar pues lo que Berger decía, y era utilizando amplificadores. Entonces se utiliza la tecnología del amplificador diferencial. ¿Qué es lo que hace el amplificador? Coge dos señales de dos electrodos, ya sean dos electrodos activos o un electrodo activo y un electrodo de referencia, hace una diferencia entre estas dos señales captadas, ¿sí? Y esa diferencia de potencial que hace es lo que grafica. Entonces, esto es lo que vamos a ver graficado. Una diferencia de potencial entre dos electrodos. A esta gráfica la vamos a llamar canal o derivación. Cuando yo tengo varios canales o varias derivaciones, como en este caso que tengo 14 canales, lo voy a llamar montaje. Pero resulta que este canal o derivación se me puede ver contaminado por ruidos internos o ruidos externos. A estos ruidos los llamamos artefactos. Entonces, los artefactos de origen biológico pueden ser el parpadeo del paciente, el sonido del corazón, los movimientos oculares del paciente, actividad muscular, ejemplo, si el paciente está temblando, si no lo tenemos bien sedado, ¿sí? Todo eso lo va a censar y nos va a contaminar la señal. La sudoración del paciente, y de origen externo tenemos el roce de los mismos electrodos o aparatos electromagnéticos pues que nos generan alguna alteración. Ejemplo, cuando están en cirugía el electrobisturí, ¿sí? Puede causar alteraciones. Entonces, en conclusión, ¿qué necesitamos para obtenerlo? Unos electrodos que nos capten la actividad eléctrica neuronal, un amplificador que nos haga más grande esa señal, un filtro que nos quite los mayores artefactos que puedan y un convertidor análogo para nosotros poder ver esa señal en un monitor. Estos aparatos de electroencefalografía traen incorporado medición de electromiografía, es decir, el movimiento muscular del paciente. Bueno, ese registro que yo tengo no es nada más que las ondas cerebrales. Las ondas cerebrales, como lo dice el título, es el lenguaje de las neuronas. Vamos a clasificarlas dependiendo de la frecuencia y de la amplitud. ¿Qué es la frecuencia? Es cuántas veces se repite esa onda en un segundo, ¿sí? Entonces, la frecuencia se va a medir en hertz, recuerden. Y la amplitud de la onda se va a medir en microvoltios, pero ¿qué es la amplitud? Es la altura de la onda desde una línea de base. Es decir, entre yo tengo una onda más potente, va a ser onda de mayor amplitud, es decir, va a ser más alta. Las ondas de mayor frecuencia, es decir, las más rápidas, son generalmente de menor amplitud, es decir, son más bajitas. Y las ondas de menor frecuencia, es decir, las que son bien lentas, son de mayor amplitud, es decir, son más altas. Se designan con una letra griega, delta, teta, alfa y beta, dependiendo pues de la frecuencia. Entonces, aquí en esta gráfica les muestro pues las ondas de frecuencia, las bandas de frecuencia, el rango de la frecuencia, cómo se clasifican las ondas. Delta. ¿Cuál es un paciente con ritmo delta? Vamos a tener un paciente en sueño profundo, ya sea fisiológico o inducido por fármacos, cuando en la UCI tenemos los pacientes sedados. Pacientes que estén sufriendo isquemia cerebral, también se van a ver unas ondas lentas, van a predominar las ondas lentas. En hipotermia profunda y en planos profundos de anestesia. Entonces, en esto vamos a tener ondas delta que son de 0 a 4. Vamos a tener ondas tetas en los pacientes somnolientos o que están sedados moderadamente. Entonces, son de 4 a 8 Hz. Vamos a tener ondas alfa en pacientes que están despiertos, pero están con los ojos cerrados, ¿sí? Somnolientos. Vamos a tener ondas beta en pacientes que también están en estado vigil, pero ya tienen los ojos abiertos. Recuerden que las ondas cambian si yo cierro o abro los ojos. Y las ondas gamma son ondas muy rápidas, es decir, que tienen mucha frecuencia y generalmente sean personas que están haciendo tareas complejas, por ejemplo, cuando estamos haciendo cálculos matemáticos.
Bueno, pero ¿para qué nos sirve un electroencefalograma continuo en la unidad de cuidado intensivo? Para hacer diagnóstico de convulsiones no convulsivas, estados epilépticos no convulsivos y otros eventos paroxísticos. Nosotros en la unidad de cuidado intensivo a veces tenemos pacientes que le quitamos la sedación y se demoran en despertarse, ¿sí? Puede ser que ese paciente esté convulsionando y no nos demos cuenta. Para evaluar la eficacia de la terapia para las convulsiones y estados epilépticos, es decir, que le sirve al neurólogo para hacer seguimiento de sus pacientes, si le está sirviendo el tratamiento que yo le estoy dando o no le está sirviendo. Para identificar isquemias en pacientes que tengan alto riesgo de hacer isquemia cerebral, como en los pacientes de hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático que hacen vasoespasmo y hacen a secundario a esto isquemia cerebral tardía. Para evaluar el nivel de conciencia en pacientes que reciben sedación intravenosa, ¿sí? O que lo tenemos en coma, pues, en la unidad de cuidado intensivo. Para hacer pronóstico de pacientes después de un paro cardíaco y que no se despertó, quedó comatoso. Entonces, ¿será que el paciente sí está convulsionando o qué le pasó? Y como examen auxiliar en el diagnóstico de muerte encefálica, aunque aquí en Colombia pues no lo utilizamos como un requisito para el diagnóstico de muerte encefálica, pero si su paciente tiene una monitoría de estas, pues entonces usted va a poder ver los cambios. Bueno, traigo a colación esta película, Away, Despierto. Se la recomiendo, es un paciente que le van a hacer un trasplante cardíaco, está en cirugía, pero el muchacho no se durmió realmente, está despierto, está consciente, se está dando cuenta de todo lo que está pasando alrededor. Si hubieran tenido una monitoría de 4 canales en esta película, seguramente se hubieran dado cuenta que el paciente sí estaba despierto. Entonces, entremos a la monitoría de 4 canales. Lo primero que vamos a ver es el índice biespectral, el BIS. ¿Listo? El BIS es una monitoría no invasiva. ¿Qué hace el BIS? Analizar el patrón de ondas cerebrales, lo convierte en un número, nos va a decir qué tan dormido, qué tan sedado tenemos a nuestro paciente, dependiendo de ese número. El BIS puede ser de una diadema, un solo ladito unilateral, o puede ser bilateral, como es esta diadema. Para tener la monitoría de 4 canales, necesitamos la diadema completa. ¿Listo? Entonces, según el sistema 10-20, tendríamos aquí un frontoparietal 1, un frontoparietal 1, frontoparietal 2, frontal 8, acá un frontoparietal 1 y un frontal 7, ¿sí? Tendríamos por acá un electrodo de tierra, que es el que me cierra el circuito, y tenemos aquí un electrodo de referencia. Es decir, que me va a calcular el voltaje entre este electrodo y el de referencia, entre este y el de referencia, entre este y el de referencia, y entre este y el de referencia. Todos los 4 electrodos activos se van a calcular con el de referencia, y así van a sacar los 4 canales. ¿Qué podemos encontrar en una pantalla de BIS? Bueno, vamos a encontrar el índice como tal, ¿sí? Vamos a encontrar un índice de calidad de la señal. Eso es como cuando tenemos el celular. Entonces, entre mejor señal tengamos, mucho mejor, porque nos vamos a tener una calidad confiable. Recuerden que si este índice de calidad de la señal baja de 15%, no nos va a dar ningún número de BIS. También tenemos la electromiografía del paciente, es decir, qué tanto se están moviendo los músculos de ese paciente. Tenemos las ondas de electroencefalografía, tenemos la tasa de supresión, ¿sí? Esta tasa de supresión nos va a decir es cuántas veces el paciente se profundizó tanto, que no se censó, actividad eléctrica cerebral. Algo importante es que nos va a dar el índice de densidad espectral, ¿sí? O matriz de densidad espectral. Esta matriz lo que nos va a dar es una gráfica de frecuencias y una gráfica de amplitudes. Es decir, este registro que yo estoy viendo acá, lo voy a ver acá, pero en colores. Va a haber unos colores de rojo intenso que me van a decir ondas de alta potencia, es decir, ondas muy altas. Recuerden que las ondas muy altas son las que son más lentas. Y el color azulito, ¿sí? Me van a dar a conocer las ondas de baja potencia, ¿sí? Bueno, entonces, por ejemplo, en este registro vemos todas estas ondas rojas, estas son ondas de alta potencia, y estas azulitas de por acá, pues ondas de baja potencia.
Lo que tenemos que hacer es en Hertz ubicar en dónde están las ondas para saber qué tipo de ondas son. Ejemplo, si de aquí a 0,4 yo tengo mucho rojo, entonces voy a decir que mi predominancia son ondas delta, ¿sí? Porque las ondas delta son de alta potencia. Bueno, el índice de BIS tiene una escala de 0 a 100. Lo ideal es que tengamos a nuestro paciente entre 40 y 60. Entre 40 y 60 va a haber una baja probabilidad de recuerdos, baja probabilidad, ¿sí? No responde a ningún estímulo verbal y vamos a ver predominantemente ondas pues, lentas como teta y delta. Si nosotros subimos el paciente, ya lo empezamos a despertar y el BIS le empieza a subir de 60 a 80, pues ya vamos a ver predominantemente unas ondas alfa, que son unas ondas de mayor frecuencia, y si ya tenemos pues el paciente despierto, vamos a ver ondas beta. ¿Qué pasa hacia abajo? Si yo bajo el BIS, o cedo tanto a mi paciente que el BIS le bajó de 40, vamos a empezar a ver salvas de supresión, que era lo que yo les decía, que se duerme tanto el paciente que no cesa actividad eléctrica neuronal, ¿sí? Entonces va a haber un momentico en que no cesa y vuelve y cesa. Pero si baja de 20 ya empezamos a ver EKGs, electroencefalogramas planos, como este que está aquí, isoeléctrico. Este sobre todo lo vamos a ver en muerte encefálica. Bueno, pasando de BIS, venimos a una monitoría pues que es más reciente y es la monitoría de la función cerebral de SETline. El SETline es de máximo, lo que hace es procesar igualmente la información, ¿cierto?, de las ondas cerebrales para calcular el PSI. PSI es el índice de estado del paciente. También muestra cambios en la potencia espectral, igual nos muestra una matriz de densidad espectral, nos muestra el PSI por acá y nos muestra el trazado, ¿sí? Entonces, vamos a ver que trabaja de forma similar. Bueno, el SETline también tiene un electrodo o una diadema de 4 canales activos. También tiene un electrodo de referencia y un electrodo de tierra. También va a comparar los 4 electrodos activos con el electrodo de referencia para darnos el índice PSI. Además de eso, nos va a censar la electromiografía del paciente. Entonces, vamos a ver un pequeño videito de cómo se coloca el sensor de máximo SETline. Bueno, después de este video, entonces vamos a seguir con nuestra presentación. ¿Qué podemos encontrar en la pantalla de SETline?
Bueno, cuando conectamos los sensores, vamos a encontrar esta pantalla, nos va a dar la electroencefalografía de 4 canales, en la parte central vamos a tener la PSI o índice de estado del paciente y en la parte inferior vamos a tener la densidad espectral, ¿sí? Que nos va a representar la actividad de ambos hemisferios. Si nosotros le damos en esta pestañita que está en la parte central, vamos a encontrar el estado de los electrodos. Recuerden que en BIS teníamos que ver el índice de calidad de la señal. Pues en SedLine tenemos que desplegar esta pestañita para poder ver si los electrodos están en verde. Si todos están en verde es porque nos está sensando bien. Si de pronto aparecen en amarillo o rojo, entonces tenemos que apretar un poquito los electrodos pues para que nos sensen mejor. Bueno, el PSI o índice de estado del paciente también nos va a decir la profundidad pues de la sedación del paciente. También va de 0 a 100, pero a diferencia de BIS que maneja de 40 a 60, en SedLine vamos a manejar de 25 a 50. Esto es lo que queremos tener a nuestro paciente. Además, se va a diferenciar de colores, ¿sí? El color amarillito quiere decir que el paciente está por encima de lo que yo quiero, ¿sí? El paciente que ya se está despertando. Paciente en verdecito quiere decir que está en la sedación óptima. Paciente en moradito quiere decir que le estamos colocando mucha sedación o mucha anestesia, ¿sí? Entonces está muy profundo. Y estas barritas azulitas que aparecen aquí, ¿sí? Son ráfagas de supresión. Es donde no se sensa. El paciente se profundizó tanto que no sensó. Entonces recuerden, de 25 a 50. ¿Qué vamos a ver en la densidad espectral? En la densidad espectral vamos a ver el lado que nos está sensando, ya sea derecho o izquierdo. Vamos a ver unas líneas negras con una puntica azul, ¿sí? Si son periodos de supresión. Entonces, si el paciente está tan profundo que no le sensó, entonces vamos a ver estos periodos de supresión. En cambio, si vemos lineecitas blancas, esto es artefacto. Línea blanca, artefacto. ¿Listo? Vamos a ver una línea blanca que es de origen pues horizontal. Esta lineecita lo que nos va a decir es qué tantas ondas cerebrales están en este rango. Entonces, en este rango generalmente está el 95% de las ondas. En la parte izquierda vamos a tener los hertz, entonces podemos ubicar nuestras ondas aquí, ¿sí? Si de aquí a aquí es tanta onda, entonces vamos a decir, por ejemplo, que aquí hay ondas muy lentas, ¿sí? Bueno, ya vimos entonces que la monitoría de 4 canales nos sirve para mirar la sedación del paciente, ¿sí? Si es BIS de 40 a 60, si es SedLine de 25 a 50. Pero ¿para qué otras cosas nos sirve la electroencefalografía de 4 canales? Para ver convulsiones. Como les decía al inicio, hay pacientes que los tenemos sedados, les quitamos la sedación y no se despiertan. Empezamos a decir, pero ¿por qué el paciente no se despierta? No tiene falla renal, nada por el estilo que nos diga que el paciente pues, pueda estar reteniendo la sedación. Puede estar convulsionando. El 48% de los pacientes en la UCI tienen convulsiones sin manifestación clínica y un 14% tienen estados epilépticos no convulsivos. Entonces, ¿cómo podemos pensar nosotros que un paciente está convulsionando? Si le colocamos una monitoría de 4 canales, por ejemplo, el BIS, podemos ver un BIS elevado, ¿sí? De forma brusca con tasas de supresión. Recuerden que la tasa de supresión es cuando el paciente está muy dormido. Pero si yo tengo un BIS de 79, el paciente no está dormido realmente o aparentemente no está dormido. Esta imagen que les traigo aquí es un paciente en coma, ¿sí? Entonces, si tuviera un paciente en coma, pues yo diría que el BIS debería estar muy abajo, menos de 40, ¿cierto? Pero mire que tiene tasa de supresión y un BIS alto. Entonces, esto me puede decir que el paciente está convulsionando, así no lo manifieste, pues, clínicamente. No se vean los movimientos típicos de las convulsiones. ¿Qué vamos a ver en la matriz espectral? Pues vamos a ver unas ondas de mucha potencia, estas ondas rojas de mucha potencia. Acá en esta ya el paciente le pusieron sedación pues para controlarle un poquito esas convulsiones y miren que ya esas ondas rojas desaparecen. Nos sirve también para ver isquemia en hemorragia subaracnoidea, isquemia de forma temprana, ¿sí? Entonces se puede detectar disminución de la perfusión cerebral en contexto de vasoespasmo. Un paciente que tenga cambios en la frecuencia y en la amplitud de la onda, ¿sí? En el transcurso del tiempo, entonces se van perdiendo las frecuencias rápidas
y van aumentando las frecuencias lentas. Mire que por acá había mucho rojito, que era alta potencia, y por acá ya azulito. También hay, podemos ver entonces que hay esa pérdida pues de esas frecuencias. Además, vamos a ver que el paciente puede llegar hasta ausencia de actividad eléctrica si nosotros pues no estamos pendientes de esos cambios de las ondas. Vamos a ver que entre el flujo sanguíneo cerebral entre 35 y 50 es lo normal. Vamos a ver unas ondas pues normalitas, pero si ya se empieza a disminuir de 35, vamos a ver pérdida de las frecuencias rápidas, ¿sí? Y vamos a empezar a ver aumento de las frecuencias lentas. Entre 18 y 25 es lo que se llama umbral isquémico. Si el paciente se me baja de 18 cc por cada 100 gramos pues de flujo sanguíneo, vamos a empezar a ver que se está acercando más al umbral de infarto cerebral. Entonces, ¿qué nos permite la electroencefalografía de 4 canales? Detectar estos cambios rápidamente y no dejar que el paciente me llegue hasta ausencia de actividad eléctrica, ¿sí? Porque ya el paciente pues se me va a infartar cerebralmente. También nos sirve como diagnóstico de muerte encefálica o como auxiliar en el diagnóstico de muerte encefálica. Como yo les decía, aquí en Colombia no se requiere como un requisito para el diagnóstico de muerte encefálica, pero ¿qué es lo que podemos ver en el paciente? Podemos ver BIS de 0 con tasas de supresión del 100%, es decir, no está censando nada. Entonces, BIS de 0, siempre tenemos que fijarnos en el índice de calidad de la señal, recuerden. Electromiografía, no hay nada, ¿sí? O sea que el paciente no se está moviendo. El trazado del electroencefalograma está plano y miren el índice de densidad espectral o la matriz espectral, está toda en azul. Es decir, o detecta ondas muy, muy lentas o ya no detectó nada. Pero si tenemos tasa de supresión del 100%, quiere decir que no está detectando ninguna actividad eléctrica neuronal. ¿Cómo lo vamos a ver acá en la matriz? Entonces, este es otro ejemplo. Miren que venían ondas de alta potencia y luego todo quedó en azulito. Entonces, el paciente me hizo muerte encefálica. Otros usos es la hipoglucemia. Pacientes en la UCI que tenemos que por el mismo trauma o por procedimientos no le iniciamos la nutrición rápidamente, nos puede llegar a ser hipoglucemia. ¿Cómo me doy cuenta yo que el paciente está haciendo hipoglucemia? Pues porque el BIS se le disminuye. Recuerden que en hipoglucemia el paciente pues va a tener menos actividad cerebral, entonces van a incrementarse las ondas lentas, ¿sí? Y vamos a tener un BIS disminuido. El paciente se nos va a profundizar. También podemos detectar daños neurológicos y pues actualmente se están dando otros estudios en donde no solamente va a mostrar que el paciente está convulsionando, sino que nos va a avisar. Entonces esperemos que salgan. Bueno, después de ver lo bueno, lo malo y lo feo de la electroencefalografía de 4 canales, miremos estos ejemplos. Recuerden que siempre hay que ver el índice de la calidad de la señal, la electromiografía, el trazado, que concuerde, que no haya mucha artefacto, ¿sí? Entonces miren que tenemos un bit de 41 y concuerda pues con el trazado. En este, por ejemplo, tenemos muchas ondas lentas, miren, muchas ondas azulitas. Acá, por ejemplo, podemos ver que el paciente se nos profundizó mucho, ¿sí? Tenemos una supresión por acá. Luego el paciente estaba donde lo queríamos, pero se empezó a despertar y acá volvieron y lo durmieron. En pacientes que están despiertos podemos ver este tipo de matriz espectral donde todos los colores están como revueltos, ¿sí? Porque el paciente está muy despierto, hay mucha interferencia, miren, un PSI de 93, hay mucha interferencia, entonces van a haber muchas ondas activas, no hay una onda predominante, sino que todas están activas, miren, ¿sí? Y este es un paciente que tenemos bien sedadito, que está en 27, que está dentro de lo que queremos 25-50. Miren que está todo el tiempo en verdecito y vamos a ver ondas predominantemente rojas. Entonces, ondas rojas que son ondas de alta potencia, es decir, ondas lentas. Si vemos aquí en los Hertz, son ondas delta, ¿sí? Y ondas teta. Conclusiones. La adecuada interpretación del electroencefalograma de 4 canales
Y de los datos que esto nos derivan, pues nos va a permitir actuar oportunamente ante las alteraciones clínicas de nuestros pacientes. Nos ayuda a proporcionar el nivel adecuado de sedación. Yo voy a tener algo visual que me está diciendo el paciente está sedado, se está profundizando, está despierto. Entonces voy a poder titular la sedación del paciente, voy a optimizar esos niveles de medicación y voy a disminuir costos. No voy a sobredosificar al paciente, pues no voy a gastar más plata en medicación. ¿Sí? Al evitar esa sobresedación del paciente, pues lo vamos a tener menos tiempo en ventilación mecánica, va a estar menos tiempo en la unidad de cuidado intensivo y va a tener menor morbilidad. Recordemos que el cambio en el PSI y en el BIS, pues en respuesta a los eventos clínicos que el paciente presente, proporcionan una alerta temprana. Entonces se trata de colocar la monitoría, pero pues estar pendiente de ello y saberla interpretar. Si ustedes tienen duda con una monitoría, siempre váyanse al manual, busquen, ¿sí? Realmente son de mucha ayuda. Y debemos profundizar en el estudio de la electroencefalografía, así como monitorizamos el corazón, como monitorizamos el pulso, la presión arterial. Entonces, el cerebro también deberíamos, pues, monitorizarlo. Y terminamos con esta frase: los hombres deberían saber que del cerebro y nada más que del cerebro vienen las alegrías, el placer, la risa, el ocio, las penas, el dolor, el abatimiento y las lamentaciones. Muchas gracias.